Entonces, hoy lo que vamos a ver es un repaso rápido de cosas que algunas las habrán visto en los últimos años secundaria, otras, si cursaron alguna química, más allá de que están cursando ahora, lo vieron o lo van a ver. Y son básicamente conceptos básicos que hacen a los bloques de construcción, que hacen a la vida. ¿Sí? Así como la otra vez vimos en distintos niveles de organización y empezamos por las partículas subatómicas y por el átomo y las moléculas, entender un poco los fundamentos básicos que hacen a las interacciones entre esos elementos es lo que les va a permitir entender un poco mejor por qué después en niveles superiores los fenómenos funcionan como funcionan, sobre todo a nivel de biología molecular. Entonces vamos a hablar de átomos y moléculas, vamos a hablar de tipos de enlaces químicos, vamos a hablar sobre las propiedades del agua, que es uno de los compuestos, digamos, más particulares y más fundamentales para la vida, y después rápidamente vamos a hablar sobre el carbono y las moléculas orgánicas, y en particular de los grupos principales de macromoléculas que construyen casi todas las estructuras de los seres vivos. Entonces vamos a empezar por el átomo, ¿sí? Como probablemente algo habrán visto en el secundario, el átomo es la unidad fundamental de la materia. Está compuesto por partículas con o sin carga, y como son cosas tan chicas que no las podemos ver ni al microscopio ni con ningún aparato normal, generalmente lo que hacemos es construir modelos visuales y matemáticos de cómo son para tratar de entenderlos. Entonces, el modelo tradicional iconográfico del átomo es lo que se llama el modelo de Bohr. Es un modelo donde hay un núcleo formado por partículas cargadas positivamente, que son protones, y partículas neutras, que son los neutrones. Y ese núcleo está rodeado por electrones, que son partículas cargadas negativamente, que lo orbitan. Y es un modelo, está un poco basado, más allá de los datos experimentales, también es un modelo que muchas veces remite a los modelos planetarios, y por lo tanto es un modelo que tiene como bastante atractivo visual y conceptual para la mayoría de la gente. En el siglo XX, con el avance de la física experimental atómica y subatómica, lo que se descubrió es que este modelo en realidad no es tan así, porque este modelo es un modelo basado en nuestros fenómenos físicos macro y mega que conocemos, y en realidad el átomo funciona más con una dinámica y unas reglas que son bastante distintas a las reglas de las que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? El modelo actual, o modelo cuántico, lo que dice es que hay un núcleo formado por estas partículas, protones y neutrones, y ese núcleo está rodeado por lo que se llama una nube electrónica. Básicamente estos electrones, que son partículas muy distintas a los protones y neutrones, están alrededor de ese núcleo, pero no formando órbitas fijas como un planeta o como una luna, sino que lo que hacen es recorren un camino que es, por un lado, es un poco aleatorio, en el sentido de que nunca se puede predecir exactamente dónde va a estar, sino que a medida que lo recorren hay una probabilidad de encontrar un electrón en un lugar determinado de distancia del núcleo, ¿sí? Y eso es lo que se llama núcleo, se llama nube electrónica en general, y esas áreas de probabilidad se denominan orbitales, ¿sí? Que a diferencia de órbitas. Entonces los electrones se mueven como ondas dentro de esas nubes de probabilidades que se llaman orbitales. Esos orbitales tienen una forma determinada y tienen una característica que hay zonas que lo que forman la nube con distintas densidades de probabilidades, y cuanto más denso es, más probable es que si en un momento dado yo miro, pueda haber un electrón pasando por ahí.
Y después hay lo que llaman nodos, que son sectores donde la probabilidad de encontrar un electrón es cero, que son como áreas vacías dentro de esa nube. Los orbitales pueden tener distintas formas. El orbital más simple, que es como el que se ve acá, son orbitales que forman esferas o esferoides, ¿sí? O sea, una nube esférica, más o menos esférica o esferoidal, alrededor del núcleo. Y se llaman orbitales de tipo S por esfera en inglés. Hay otros tipos de orbitales, hay 4 tipos conocidos, los P, los D y los F. Los orbitales S son esféricos y como tanto son simétricos en el espacio. Los orbitales P son orbitales donde el electrón hace una especie de 8, ¿sí?, a lo largo de un eje. Es un 8 que se mueve y rota, por lo tanto lo que forma es una especie de forma, la nube tiene forma como un reloj de arena, ¿sí? Y estos orbitales tienen expresión en las 3 dimensiones del espacio, o sea, en un eje X, en un eje Y y un eje Z. Por lo tanto, un orbital P tiene 3 componentes, uno que va a ser, dependiendo de cómo llaman, a veces lo llaman X y Z o P-1, 0 y 1, ¿sí? Los orbitales, digamos, el siguiente tipo de orbital, el orbital D, ya tiene una morfología mucho más compleja. Y el otro que sigue, que son los orbitales F, es todavía más complicada la forma. Lo bueno es que en general los átomos con los que nosotros lidiamos cotidianamente en la biología son átomos que suelen tener orbitales S y orbitales P. Raramente vamos a tener que lidiar con un orbital D. O sea que estos dos... Los D son los metales. Los orbitales D son los metales. Los orbitales D son los que están en el centro de la tabla periódica. Ahora cuando veamos la tabla periódica se los puedo mostrar. No vamos a andar mucho en eso, porque eso lo van a ver en química, orgánica e inorgánica hasta el hartazgo. Un dato importante es que cada orbital o suborbital, puede albergar un máximo de 2 electrones, ¿sí? Los electrones, acuérdense que son partículas con carga negativa. Regla general de las cosas con carga es que las cargas iguales se repelen. Por lo tanto, 2 electrones, en principio, no van a estar muy contentos habitando una misma región del espacio. Los electrones tienen una propiedad que se llama spin, que es como una especie de, digamos, es como si estuvieran girando. La palabra viene del giro, si bien la propiedad es un poquito menos fácil de conceptualizar. Y tienen 2 tipos de spin. Spin positivo y spin negativo. Más un medio y menos un medio. 2 electrones de spin distinto se toleran lo suficiente para compartir un orbital si no queda otra. ¿Sí? La otra regla importante es que los orbitales, cada tipo de orbital tiene cierta distancia al núcleo. Los electrones prefieren, por su atracción a la carga nuclear, están más cómodos y estables cuanto más cerca del núcleo están. Lo que pasa es cuando se empiezan a acumular electrones, están los que ya ocupan la parte más cercana al núcleo, entonces tienen que agrupar en niveles un poco más lejanos. Cada nivel más lejano implica un mayor nivel de energía, ¿sí? Y los electrones se considera que cuanto más alto es el nivel, más energía tienen. Los niveles de energía varían de acuerdo al revés. Los orbitales varían de acuerdo al nivel de energía. El nivel de energía más bajo, el nivel 1, solo tiene un orbital S. Por lo tanto, solo puede albergar 2 electrones como mucho. El nivel siguiente de energía tiene un orbital S y un orbital P. El orbital S, que se llama 2S, puede albergar 2 electrones, y el orbital P, que tiene 3 componentes, cada componente puede albergar 2 electrones más. O sea que en los orbitales P pueden ir 6 electrones más los 2 del S, con lo cual les quedan 8 electrones en total para la segunda capa. La tercera capa tiene S, tiene P y tiene D. Pero en general,
los átomos que nosotros usamos no llegan a tener más electrones que para pasar a las primeras dos tipos de orbitales de la tercera capa, ¿sí? Una cosa importante que refleja un ejemplo de esta cuestión de los niveles de energía es que un electrón, para moverse de un nivel a otro de energía, tiene que hacer un intercambio de energía. Por ejemplo, para que un electrón se mueva de un orbital bajo a un orbital más alto, de alguna manera tiene que recibir energía. Y a su vez, para que un electrón se pueda mover de un orbital alto a un orbital bajo, tiene que ceder esa energía. Un ejemplo de esto es un fenómeno que se llama fluorescencia, que es un fenómeno que usamos muchísimo en biología porque es una de las técnicas que nos permiten ver, rotular y ver estructuras subcelulares al microscopio. En la fluorescencia lo que ocurre es que tenemos moléculas que tienen electrones que están ocupando las capas más bajas de energía. Por ejemplo, en este caso, que es solo un ejemplo, tenemos los dos electrones, están muy cómodos en la capa más baja. Cuando iluminamos esas moléculas con luz de cierto color, la energía de esa luz es capaz de alcanzar estos electrones y con esa energía esos electrones saltan a un nivel de energía más alta, ¿sí? Un electrón en un nivel de energía más alta es más inestable. Entonces, si puede, eventualmente va a volver a bajar a un nivel. O sea, si puede, porque fíjense, acá un solo electrón saltó, o sea que acá este orbital S tiene espacio para un electrón más. Entonces, si puede, este va a saltar de vuelta, bajar un nivel, y al hacerlo va a emitir, va a liberar la energía que recibió. Lo que sucede es que en general la energía que se usa para excitar el electrón es más alta, es mayor que la energía que el electrón devuelve. Y eso, desde el punto llevado a longitudes de onda de luz, hace que uno lo excita con una longitud de onda más corta y el electrón devuelve una longitud de onda más larga. Por ejemplo, se excita con luz azul y devuelve luz verde, o se excita con luz verde y devuelve luz roja. Eso lo que me permite es que si yo pongo un filtro, o sea, si yo ilumino con luz verde y pongo un filtro a la vuelta, o sea, la luz pega en la molécula que estoy excitando y a la vuelta pongo un filtro que no deja pasar la luz verde, pero sí la luz roja, entonces yo lo único que veo es la luz roja que está siendo emitida por las moléculas que son fluorescentes, ¿sí? Y el resto se ve todo negro. Entonces eso mejora muchísimo el contraste y permite ver estructuras que si no serían muy difíciles de ver en el conjunto de toda la otra luz. Casi todas las imágenes de células y estructuras subcelulares que se ven donde es de fondo negro y algún color rojos, azules, como bastante brillantes, son hechas con esta técnica de fluorescencia. Otra cosa importante con los niveles de energía es que esta cuestión de que si bien los electrones prefieren no compartir un orbital, van a compartir un orbital si eso les permite estar en un nivel de energía más bajo. Eso quiere decir que los orbitales se van llenando dependiendo de cuántos orbitales hay disponibles. Primero se llenan para que haya un electrón en cada orbital de ese nivel que está disponible y después empieza a llenarse el segundo. Por ejemplo, en el primer nivel, en el 1s, van a primero haber un electrón, después haber el segundo electrón porque no le conviene, no va a querer irse al segundo nivel de energía. Un átomo con 3 electrones va a tener 2 electrones en el nivel 1s y 1 en el nivel 2s. Un átomo con 4 electrones va a tener su cuarto electrón en el nivel 1p. Y eso va a ser a lo que vamos a ver más adelante, a la reactividad diferencial de cada átomo. Entonces, esta
estructura atómica lo que hace es definir las propiedades de los elementos. Los elementos son átomos que tienen una cantidad específica de protones y una cantidad equivalente de electrones, ¿sí? Para que sea de carga neutral. Acuérdense que los protones son carga positiva, por lo tanto cada neutrón da una carga positiva y cada electrón una carga negativa. Para que un átomo sea neutral tiene que tener tantos electrones como protones. Cuando un átomo no es neutral por algún motivo, se lo llama un ión. Entonces, acá están en la fila de arriba van los elementos que solo tienen a los átomos, los electrones en su orbital 1s. El hidrógeno tiene un solo electrón, que está en el 1s, y el helio tiene dos electrones, que está en el 2s. El tercer elemento, el litio, ya empieza a ocupar el orbital 2s, ¿sí? A medida que van moviéndose las columnas, lo que van llegando es que van llegando a una última columna donde siempre hay todos los electrones están ocupando todas las capas disponibles, no queda ningún electrón suelto en un nivel más elevado. La capa, que ahora vamos un poco más adelante, esa capa externa se llama capa de valencia porque es la capa cuyas interacciones definen la capacidad reactiva de los átomos. Si bien hay un montón de elementos conocidos, y esta tabla se queda corta porque hay todavía más, las moléculas que conforman la vida solamente usan un pedacito, un espacio muy pequeño de esta tabla. La principal molécula, como dijeron por acá, es el carbono. El carbono, después, la siguiente, ¿cuál es? Más abundante. Hidrógeno. El hidrógeno es muy particular porque es el elemento que tiene un solo electrón y un solo protón. El siguiente es el oxígeno. El oxígeno, que se ubica por acá. El nitrógeno, que está acá. El fósforo también es muy importante, acá. ¿Cuál más? El azufre. El selenio no tiene roles, pero no es tan importante. ¿Sí? No es... Me acuerdo de algo de una película que decía que si el arsénico es tóxico para las criaturas de carbono, el selenio debería serlo para las criaturas de nitrógeno, a base de nitrógeno. No tiene mucho. Puede ser, igual fíjate que la reactividad del arsénico es más parecido a este. Fíjense una cosa, ¿no? Todos estos están ubicados en el mismo área. Estos son los grandes 6, el grupo de los 6 átomos. Y después los otros que son muy importantes y que aparecen muchísimo, los ganan muchísimo, son el sodio, el potasio, como ya dijeron por ahí, el magnesio, y a ver si ya ven el patrón, ¿cuál va a ser el que sigue? El calcio. Y también aparece el hierro y el cloro. Las proteínas están hechas en su mayor parte de estos 4 de arriba. Sodio y potasio más para las paredes. Sodio y potasio, fíjense que sodio y potasio están acá. Todos los que están acá a la izquierda tienen, salvo el hidrógeno también, tienen un electrón en la capa inmediatamente superior a la capa de acá. Uno solo. Todos los elementos, en cierto modo, aspiran, para sentirse cómodos en su existencia, a tener una capa de electrones lo más parecida a alguno de estos. Estos que están acá se llaman gases nobles. Se caracterizan porque son átomos que no reaccionan prácticamente con nada. Son átomos que son gases atómicos, o sea que conforman directamente, o se los encuentra como gases, donde la unidad es el átomo, no forman moléculas.
prácticamente no reaccionan con nada, y el motivo es porque tienen su capa de valencia completa, o sea, tienen todos los electrones que necesitan y encima la tienen con el número justo que los mantiene neutros, por lo tanto no necesitan, ya están acá, no necesitan llegar. En cambio, el sodio tiene un electrón acá, necesitaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para llegar a una capa como la de argón. ¿Qué les parece que, claro, es mucho más fácil para el sodio deshacerse de un electrón y se queda acá? ¿Sí? O sea, siempre tienden a 8, digamos. Tienden a 8. Tienen un octeto, porque el octeto lo que representa es los 2 electrones del orbital S más los 6 electrones de los 3 suborbitales P. ¿Sí? Ese es el 8 mágico que siempre ves. Y como en general nosotros no nos metemos mucho con la química de lo que está más abajo, donde empiezan todos los otros orbitales, con esta regla del octeto, en general para todo lo que es la química de la vida y la química más básica, nos alcanza. Entonces, fíjense, si el sodio pierde un electrón para poder alcanzar la estabilidad que le da tener una capa como la del neón, ¿qué sucede? Entrega un electrón. ¿Qué pasa con las cargas? Queda positiva, queda como un ión. Los iones que tienen exceso de carga positiva, se llaman cationes. Vamos para el otro lado, el cloro. El cloro está a un electrón de ser argón. ¿Sí? O sea que con conseguir un electrón más, ya alcanza la estabilidad del argón. Entonces, lo que tiende a hacer es, de algún lado, tomar un electrón, y eso, si bien lo deja estable a nivel de orbitales, lo deja con una carga negativa, un anión. Es fácil entonces predecir que estos de acá van a formar cationes que se llaman cationes metálicos, y estos van a formar aniones. Ahí está, ahora vamos a llegar a eso. Entonces, los que están en esta columna van a perder un electrón y van a ganar una carga negativa, una carga positiva. Perdón, van a ganar un electrón, perder un electrón y van a ganar una carga positiva. Los que están en esta, ¿cuántos electrones van a tener que abandonar? 2. Porque es uno más, tienen 2 de más, tienen acá. Entonces, estos van a tener que abandonar 2 electrones y van a quedar con ¿qué carga? ¿Cuántas? 2. Entonces, cuando se escribe un anión, se escribe el elemento o la molécula y se le pone, si tiene una carga negativa, se le pone un menos en superescrito, y si no, si tiene 2 cargas, se le pone 2 menos. Y si son positivas, se le pone un más o 2 más, si tiene más, o las que tenga. Esta tendencia que tienen los átomos a la búsqueda de alcanzar el octeto, los 8 electrones en su capa externa, es lo que hace que formen enlaces y que hagan reacciones químicas. ¿Sí? Una reacción química es cuando se produce un cambio, un intercambio de algún tipo entre distintos, lo que llaman los sustratos de la reacción y los productos, que generan que vos empezás con unas moléculas y terminás con otras moléculas distintas, pero los átomos en cada lado de esa reacción se mantienen iguales, se conserva la materia. Entonces, todo esto genera la posibilidad de que los átomos interactúen entre sí para formar enlaces, y esos enlaces son los que forman las moléculas, ¿sí? Entonces, los enlaces químicos son fuerzas de atracción que unen a los átomos entre sí. Un enlace químico almacena energía, ¿sí? Eso es muy importante. Cada enlace químico tiene una energía química asociada.
Y hay una cantidad de energía que se llama energía de enlace, que es la cantidad de energía que hace falta para romper ese enlace, ¿sí? Los enlaces fuertes tienen energía de enlace fuerte, los enlaces débiles tienen energía de enlace débil. Romper un enlace fuerte libera más energía que romper un enlace débil. Romper un enlace fuerte puede liberar suficiente energía para permitir la formación de otro enlace que use esa cantidad o un poquito menos de energía, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de energía, no hoy. Pero es importante porque eso tiene que ver a cómo se almacena y se transfiere la energía en los sistemas inorgánicos y en los sistemas orgánicos. Lo otro importante es que entonces los enlaces están mediados por estas interacciones electrónicas, esta cuestión, este intercambio o este negociado de electrones que hacen los átomos entre sí para lograr alcanzar su capa de valencia externa estable. Y están dadas entonces por las capas externas de orbitales, que se llama capa de valencia. Entonces, un poco repasando lo que habíamos dicho, tenemos un primer nivel básico con un único orbital S con que entran 2 electrones. Un segundo nivel donde hay un orbital S y un orbital P con sus 3 suborbitales. Acá entran 2 electrones, acá entran 6 electrones. El nivel 3 tiene el S, el P y el D. Y sigue. Nosotros, de vuelta, hasta acá llegamos. ¿Cómo es el 7? ¿Eh? ¿Cómo es el 7? ¿Cómo se? ¿Cómo es el 7? Y el nivel 7 es la séptima fila de la tabla periódica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá donde está esto, en realidad si se acuerdan la tabla de la escuela, donde se abre hay un montón más. Bueno, son porque fíjense que cada uno de esos orbitales tiene para poner todavía más electrones, con lo cual en realidad esto se abre un montón hacia abajo en todos esos otros elementos que tienen esas propiedades. Todos esos elementos son suficientemente raros e inestables que normalmente no forman parte de la química biológica cotidiana, ¿sí? Entonces casi siempre los ignoramos alegremente porque son un dolor de cabeza y la verdad que no los necesitamos para entender los procesos biológicos. Y además, sí, algunos necesitas, es todo un logro científico solo poder hacer unos pocos átomos de eso y duran fracciones de segundos o de milisegundos. Por ejemplo, el átomo de carbón, ya que vamos a hablar tanto del carbón, vamos a mirarlo bien en detalle. El símbolo es C, tiene 6 electrones y 6 protones, tiene 2 niveles de energía, tiene un número atómico, el peso atómico, la masa atómica, es un valor que dice en promedio cuántos gramos pesa un mol de ese elemento. Un mol, por si no se acuerdan, es un número, como yo decir una decena, una centena o una docena, solo que es un número que en vez de ser manejable, es un número de 6 por 10 a la 23, redondeado. Es un número muy grande, pero que es un número que se llama número de Avogadro, que lo que te permite es definir que esa cantidad de elementos tiene un peso determinado en gramos, ¿sí? La unidad de la masa, los electrones prácticamente no tienen masa. Se considera que no tienen masa y no se cuentan. La unidad de la masa es la unidad de las partículas nucleares, que son los protones y los neutrones. Si tienes 6 protones y 6 electrones, ¿por qué la masa es 12.1? No. O sea, ¿cuántas partículas hay en este núcleo? ¿Saben que hay 6 protones? Sí, a 6 electrones. 6 neutrones. Los protones, los electrones no cuentan. Fíjense que hay 2 tipos, acuérdense, hay protones y hay neutrones. ¿Por qué hay protones y hay neutrones? ¿Por qué hay neutrones? Que es la pregunta en todo caso. Los neutrones lo que hacen es, o sea, los protones son positivos. ¿Cómo haces para poner juntas un montón de partículas que se repelen?
Bueno, existe una serie de fuerzas que se llaman fuerza nuclear débil y fuerte, que son las que agrupan los núcleos pese a esa diferencia de cargas. Y en ese sentido los neutrones lo que hacen es colaboran en mantener esa cohesividad del núcleo. Por eso es que hay 6 neutrones y 6, y como tienen masa, los neutrones añaden a la masa. Entonces la masa no es 6, el número atómico es 6, pero la masa es 12. Ahora, ¿por qué 12,1? ¿Puede un átomo de carbono tener más protones o menos protones que 6? A menos que sea inestable. Pues, si tuviera 5... Si tuviera 5 protones, ¿qué sería? Otro elemento, ¿sí? El elemento se define por su número de protones, o sea que por definición tiene que tener 6 sí o sí. ¿Puede tener más o menos que 6 neutrones? Si queremos que siga siendo carbono, ¿no? Neutrones. Ah, neutrones. Neutrones. Y va a ser un isótopo, creo que se decía. Puede, no tienen que ser la misma cantidad. Se puede medir el carbono 12, carbono Claro. 6 y la media vida. Los elementos tienen variantes en que varía la cantidad de neutrones, ¿sí? Entonces, y esas se llaman isótopos. Se llaman isótopos porque ocupan el mismo espacio en la tabla periódica. Iso es el mismo y topos es lugar. Los isótopos son versiones nucleares, digamos, núcleos o átomos que ocupan el mismo espacio porque como las características químicas se las dan los electrones y la cantidad de electrones depende de la cantidad de protones, átomos con la misma cantidad de protones van a tener las mismas propiedades aunque tengan distinta cantidad de neutrones, ¿sí? La diferencia es que un átomo que tiene de carbono que tiene 8 neutrones no va a pesar 12, va a pesar 14, ¿sí? ¿Eso los vuelve inestables también? Suelen ser más inestables, o sea, cuanto más partículas tiene el núcleo, más inestables son. Entonces las partículas van a tender a perder neutrones, van a emitir radiación, a veces se van a transformar en otro elemento, por eso no solo pierden neutrones, sino también pueden perder protones. Eso se llaman isótopos radioactivos. Obviamente, si son inestables, con el tiempo se van destruyendo y van desapareciendo. ¿Sí? Hay algunos procesos que los generan, pero en general es muy común que empezamos con una cantidad en ciertos procesos y después no se recuperan. Eso nos permite, por ejemplo, nosotros tomamos del medio ambiente, los seres vivos tomamos del medio ambiente una mezcla de carbono que tiene proporciones estables de los distintos isótopos. Cuando un organismo muere, deja de incorporar esa combinación estable. Y los isótopos que son reactivos empiezan a decaer, que quiere decir que se empiezan a transformar en isótopos más bajos. Entonces uno puede averiguar, si uno puede medir las proporciones de esos isótopos en un fósil o en un subfósil, ¿sí? En algo que se murió hace un tiempo, y la compara con las que tiene un ser que todavía está vivo, puede estimar, sabiendo a qué velocidad decae esos isótopos, puede estimar hace cuánto dejó de incorporar carbono esa materia, ¿sí? O sea, cuándo se murió. Eso se llama datación radioisotópica y es una técnica que dependiendo de qué isótopos se usan, sirve para averiguar, como el carbono 14, dentro de los miles de años, o en otros isótopos de otros minerales, en capas de fósiles, en estratos geológicos de millones, de cientos de millones de años. A nivel de la química biológica cotidiana, los isótopos no hacen mucha diferencia, excepto que, acá vamos a vuelta, ¿por qué acá dice 0,1? Porque la masa atómica que se da en la tabla periódica es una media ponderada de las proporciones de los distintos isótopos. Eso quiere decir que hay, en su gran mayoría, el carbono es carbono 12. O sea que en su gran mayoría pesan 12. Pero hay una fracción que pesa 13 y una fracción que pesa 14. Cuando multiplicamos la fracción, digamos, el porcentaje de cada uno por el peso y lo sumamos, nos da
el número másico o la masa atómica. Esto, si no lo vieron todavía, lo van a ver en química hasta el hartazgo, porque todo lo que es estequiometría y cálculo de soluciones y todo eso lo tienen que usar, sacar este número, hacer las cuentas, y así que van a entender para entretenerse un rato, así que no, salvo que alguien tenga una pregunta específica, ya no lo toco más. Lo otro que quería mostrarles es que acá está escrito, no sé si acá se puede ver mejor, cuando ven en el PDF lo van a ver bien, acá la estructura de las capas electrónicas está escrita como helio, o sea, la primera capa es como la capa del helio, el nivel 1 está cubierto, es como si fuera helio, y después tenemos 2 S2, o sea, 2 electrones en el S2 y después 2 electrones en 2 de los orbitales p. Bien, entonces, los átomos comparten electrones, el enlace covalente, que es el enlace más común y más fuerte. Lo que sucede es que los átomos comparten los electrones para poder completar la capa de valencia. Básicamente, si a vos te falta un electrón y a mí me falta un electrón, lo que podemos hacer es, como esos dos electrones van a poder estar juntos en el mismo orbital, porque si tienen spin distinto, lo que hacemos es, los juntamos en un par electrónico, nos quedamos cerquita y dejamos que ese par electrónico recorra los dos núcleos atómicos, ¿sí? Eso lo que permite es que la mitad del tiempo cada uno de los átomos está cubierto y es estable. Por ejemplo, el hidrógeno, como el hidrógeno atómico, forma el gas hidrógeno, que es una molécula que tiene 2 átomos de hidrógeno, y que lo que hacen es toman el único electrón que tiene cada uno y lo comparten. ¿Sí? Compartir estos electrones le da estabilidad. Por supuesto, obliga a que los átomos se mantengan cercanos entre sí. ¿Sí? Y hace falta una cantidad importante de energía para romper este enlace y que cada electrón se vaya por su lado. ¿Y tienes una bomba de hidrógeno? No, las bombas de hidrógeno tienen que ver con la fusión del hidrógeno. Que eso ya es física atómica y no lo vamos a tocar. Porque la física atómica no tiene casi injerencia en la química de la vida. Otro ejemplo es el oxígeno. El oxígeno atómico también forma gas oxígeno o oxígeno molecular, que está conformado por 2 átomos de oxígeno. Una molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno, que hacen lo mismo, solo que comparten 2 electrones. Porque el oxígeno, si se acuerdan de la tabla, tiene a 2 del gas noble más cercano, o sea que necesita ganar 2 electrones. Entonces 2 moléculas de oxígeno pueden compartir sus 2 electrones con otros 2 electrones y ahí cubren el octeto. Cada par, o sea, el par compuesto por un electrón de uno y de otro, forman un enlace, ¿sí? Cuando dibujamos los símbolos químicos en la representación plana, de que ponemos la letra y después ponemos palitos para representar enlaces, cada par de electrones representa uno de esos palitos, ¿sí? Por lo tanto, el hidrógeno tiene un enlace simple, ¿sí? Se representa así, y el oxígeno tiene un enlace doble que se representa por 2 palitos. Otra cosa que sucede es que la distribución de los orbitales, acuérdense, estamos hablando de electrones, partículas cargadas negativamente, electrones entre sí se repelen, con lo cual van a intentar distribuirse de la manera que estén todos lo más lejos posible unos de otros, ¿sí? Entonces muchas veces lo que sucede es que los orbitales, que tienen esa forma que yo les mostré, se modifican para maximizar o para minimizar la cercanía entre electrones. Por ejemplo, en un átomo de carbono, que si se recuerdan tiene 4 electrones para compartir, cuando se combina con hidrógeno puede formar lo que se llama metano. El metano es un gas que está compuesto por un átomo de carbono vinculado a 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Cada uno de estos átomos de hidrógeno está compartiendo un electrón con el carbono. Estos 4 átomos son iguales, ¿sí? La estructura es la misma, es simétrica. Entonces lo que sucede es que
los orbitales moleculares cambian, se combinan el S con los P y cambian para permitir maximizar la cantidad, digamos, la distancia entre las nubes electrónicas. Entonces lo que forma es un tetraedro, ¿sí?, que tiene un ángulo entre los ejes que van entre el carbono y el hidrógeno de 109,5 grados. Otro ejemplo es el amonio. Fíjense que acá el carbono está compartiendo todos los electrones que tiene en su segundo nivel, ¿sí? Primer nivel está cubierto, nos olvidamos de ese nivel. El segundo nivel de energía tiene 2 electrones. El primer nivel, acordémonos, 6 electrones, 2 los descartamos, quedan 4. Esos 4, los 4 están involucrados en los enlaces. En cambio, cuando el nitrógeno forma amonio, que es la combinación de una molécula de nitrógeno con hidrógeno, comparte solo 3 electrones y tiene un par propio, ¿sí? Esto lo que hace, esto genera una asimetría, por lo cual este ángulo se modifica y la forma de la molécula no es exactamente igual a esta con uno de estos. Este ángulo es un poquito más chico porque esto genera una repulsión mayor, ¿sí? Esto es todavía más marcado en el agua. En el agua el oxígeno comparte un par de electrones, 2 pares de electrones, uno con 2 hidrógenos respectivos. Entonces tiene, por otro lado, tiene 2 pares más propios. Esos pares lo que hacen es se repelen y generan que estos dos se acerquen entre sí porque aumenta la distancia de estas nubes. Y como estas nubes están menos tiempo alrededor del oxígeno, porque estas están todo el tiempo alrededor del oxígeno, entonces lo que sucede es que la forma del agua tiene los hidrógenos como tirados hacia un lado. La otra propiedad que es importante también es lo que es la electronegatividad, como había mencionado él, que es se puede decir como la avaricia o las ganas que tiene un electrón, un átomo de conseguir electrones. Esas ganas están asociadas, por un lado, a dónde está en la tabla periódica, o sea, cuanto más a la derecha está, más necesita conseguir electrones, mientras que los de la izquierda son poco electronegativos porque prefieren sacárselos de encima. Y la otra que tiene que ver es la distancia que tiene entre el núcleo, el tamaño, la cantidad de protones que tiene el núcleo, la distancia que hay entre el núcleo y el orbital que es reactivo. El tamaño del núcleo. Entonces, cuando la electronegatividad entre los distintos átomos que componen la molécula es pareja, o sea, son más o menos similares, lo que sucede es que básicamente todos los átomos tiran de la misma manera de los electrones y se reparten esos electrones equitativamente. O sea, la cantidad de tiempo que pasa el electrón alrededor de cada átomo es más o menos la misma. Es un ejemplo, por ejemplo, la molécula de metano que vimos recién. Lo que hace eso es que la distribución de la carga negativa en el espacio que ocupa esa molécula sea más o menos pareja, ¿sí? En cambio, cuando 2 átomos que forman una molécula tienen una electronegatividad bastante distinta, lo que sucede es que uno de los átomos amarroca más tiempo los electrones, los tiene más tiempo cerca, y eso hace que el otro átomo los tenga menos tiempo. Entonces, lo que se produce es un desbalance parcial de cargas. Es como que, por ejemplo, el oxígeno es fuertemente electronegativo y el hidrógeno es bastante débil. Eso lo que hace es que los electrones compartidos pasan más tiempo cerca del oxígeno que del hidrógeno. Y eso hace que esta parte de la molécula tenga una carga parcial negativa, porque hay más tiempo de electrones ahí, y que estas tengan una carga parcial positiva. La presencia de esta especie como de diferencia de cargas en una molécula genera lo que se llama polaridad. Y las moléculas que tienen esta diferencia de cargas se llaman moléculas polares. Como por ejemplo el agua. El agua es fuertemente polar.
Veamos el siguiente tipo de enlace. Esto involucran a elementos que están cerca de los extremos de la tabla. Estos que lo que prefieren hacer ante todo es sacarse encima un electrón o tomar uno, o como mucho dos. Y eso les permite formar los enlaces entre iones o enlace iónico, ¿sí? Entonces, los átomos que tienen entre 1 a 3 electrones en la capa de valencia, las tres columnas de la izquierda, tienden a cederlos. Y eso hace que quede una carga neta positiva, un defecto de electrones, y se llaman cationes. Por otro lado, los átomos que tienen 5 a 7 electrones, los que están a la derecha, pero sin llegar a la última columna, que son los que no reaccionan directamente, tienden a robarse los electrones de otros átomos, y lo que hacen es que quedan cargados negativamente. Tienen un exceso de electrones y se llaman aniones. Generalmente lo que sucede es que si para poder robarte un electrón o para poder ser un electrón tiene que haber a alguien a quien robárselo o a alguien a quien cedérselo, ¿sí? Entonces lo que suele pasar es que cuando se forman un tipo de iones se va a formar también el otro tipo de iones. Por ejemplo, y eso hace que, y cuando tenés cationes con iones con cargas opuestas, ¿qué les pasa? Se atraen. Cargas opuestas se atraen. Y esa atracción se llama un enlace iónico. Por ejemplo, vamos a ver el sodio, que tiene 11 electrones, 2 en su capa, más 9 en la otra capa, en la capa 2. Le estaría sobrando, 8 en la capa 2 y 1 en la capa 3. Le está resobrando el de la capa 3. El cloro, por otro lado, que tiene 17, le estaría faltando 1 para completar su capa 3. Entonces, ¿qué pasa? El sodio va a perder un electrón y ese electrón lo va a tomar el cloro, ¿sí? Se carga, queda un catión de sodio, un anión de cloro, y con la misma cantidad de carga, pero de signo opuesto, con lo cual estos dos eléctricamente van a atraerse. Y eso lo que genera es que cuando tenemos muchos de estos cationes y iones, eso lo que hace es que se organicen del modo que maximicen la cantidad de interacciones con los de la carga opuesta. Y eso lo que hace es genera estructuras ordenadas. En otras palabras, están generando cristales. La sal de cocina es lo que se forma cuando ocurre esta reacción y se unen los aniones de sodio, de cloro, con los cationes de sodio. Y se forma esta estructura cristalina que es así a nivel atómico y que esta estructura se repite de esta manera, y por eso es que los granos de sal tienen bordes bastante rectos, ¿sí? Y cuando si uno hace el experimento de dejar que se formen cristales de sal, vas a ver que muchas veces aparecen cubitos perfectos. Y eso es porque es esta estructura que se va repitiendo a medida que cristaliza. Los enlaces iónicos por sí mismos son súper fuertes, son requete fuertes. Es muy difícil químicamente romper los enlaces que forman un bloque de sal, porque imagínense toda esta cantidad. Imagínense la cantidad de veces que se repite esto para algo que ustedes pueden ver a vista desnuda. La cantidad de fuerza que generan todos esos enlaces positivos y negativos. Sin embargo, los enlaces iónicos pueden ser fácilmente atacados por solventes polares. Solventes polares como por ejemplo el agua. Recuerdan que el agua tenía carga. Entonces el agua también lo que puede hacer es, con el lado que tiene carga positiva, donde están el lado de los átomos de hidrógeno, puede atraer los aniones de cloruro, mientras que el lado negativo puede atraer los cationes de sodio. Y eso lo que genera es que se hidratan los iones, se le forma acá alrededor una capa de moléculas de agua que lo neutraliza, y eso rompe, por supuesto, diluye la fuerza que lo acercaba a los otros iones, y eso es lo que genera las diluciones. Por eso es que la mayoría
de las sales, que suelen ser compuestos unidos por enlaces iónicos, en agua se disuelven. Y es por eso que si ustedes ponen sal en aceite, el aceite, como lo vamos a ver, es un compuesto que no es polar y por lo tanto no la va a disolver. Va a mantener esos enlaces. Estos son los dos enlaces más comunes que forman moléculas, ¿sí? Forman moléculas, covalentes, con uniones covalentes o con uniones iónicas. Hay otros dos tipos de enlaces que también son súper importantes, pero que generalmente lo que hacen es formar interacciones entre moléculas. El primero es lo que se llama el enlace de hidrógeno puente de hidrógeno, ¿sí? Y es una propiedad que tienen el hidrógeno en particular. El hidrógeno, como dijimos, es poco electronegativo, entonces tiende a perder su electrón o a compartirlo menos. O sea, casi todas las moléculas con las que forman enlaces covalentes del hidrógeno se quedan la mayor parte del tiempo con el electrón del hidrógeno. Y eso hace que el átomo de hidrógeno en una molécula tienda a tener carga positiva parcial. ¿Sí? Esto ocurre cuando forma enlaces covalentes con oxígeno con otros átomos. Y esto lo que hace es que la carga esa positiva va a hacer que atraiga ese sector de la molécula a otras moléculas con carga negativa, ¿sí? Por ejemplo, agua y amonio van a tender a formar puentes de hidrógeno porque el hidrógeno del agua va a formar puentes con la zona donde está el nitrógeno del amonio. Y acá, en los átomos de hidrógeno del amonio, ¿con qué se van a enlazar? Enlazar o atraer, si tenemos una mezcla de agua y amonio. Así como este hidrógeno atrae al nitrógeno de la molécula de amonio. Estos hidrógenos de la molécula de amonio, ¿a qué atraerán? Si tenemos una mezcla de estas dos. A los oxígenos del agua y también pueden atraer a los nitrógenos de otras moléculas de amonio, ¿sí? Estos enlaces, a diferencia de los enlaces covalentes y los enlaces iónicos, individualmente son mucho más débiles, ¿sí? Sin embargo, si se imaginan que tienen un montón de estos, en gran número son bastante fuertes, suficientemente fuertes para ser muy importantes en procesos biológicos, bueno, químicos también, pero biológicos. Y por último, otras fuerzas todavía más débiles son lo que llaman las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas que permiten generar atracción electrostática, o sea, todas estas atracciones se llaman electrostáticas por interacción de cargas de carga opuesta. Incluso en moléculas no polares, moléculas que no tienen carga, a veces, como los electrones se mueven todo el tiempo, y ese movimiento, si bien sigue ciertas orbitales de probabilidad, es aleatorio, se pueden generar por momentos desbalances temporarios de carga, ¿sí? O sea que justo en un momento los electrones estaban todos por allá, entonces por allá está negativo y como no están acá, por acá está un poquito positivo. Cuando vuelvan eso va a desaparecer, pero por ahí en ese momento en otra parte de la molécula otros electrones están todos juntos de un lado y generando un desbalance de carga. Entonces imagínense como que una molécula tiene como un parpadeo constante de zonitas con una pequeña diferencia de carga positiva o negativa que aparecen y desaparecen todo el tiempo, ¿sí? Estas moléculas levemente cargadas pueden interactuar con regiones de carga opuesta, o sea que si hay, ya sea dentro de la misma molécula, es una molécula grande, o con otras moléculas, pueden estar interactuando, digamos, atrayéndose a esas zonas que levemente cargadas de la carga opuesta en la otra molécula. Para que esta interacción tenga algún efecto, tiene que ser a muy corta distancia. O sea, esta fuerza prácticamente, al ser cargas tan débiles, como la atracción entre cargas tiene que ver con la distancia, si están demasiado alejadas no va a pasar nada.
Es de nuevo, es muy débil, es mucho más débil que las fuentes de hidrógeno, pero sin embargo son importantes cuando se dan en gran número. Y esto, por ejemplo, tiene un efecto grande en moléculas largas. Por ejemplo, una molécula, imagínense que esto es una molécula de 3 átomos de carbono, un hidrocarburo de 3 carbonos. Constantemente se van a estar generando desbalanceos de cargas que van a hacer que estas dos se atraigan, ¿sí? Ahora, tomemos una molécula que tiene 5 carbonos. En esa molécula, esas dos moléculas se ponen lado a lado, van a tener mayor cantidad de oportunidad de que se produzcan esos desbalances de carga. Entonces va a haber más interacciones por fuerzas de Van der Waals. Cuando tienen moléculas muy largas, eso va a ser todavía más fuerte. Por eso, si ustedes piensan en los ácidos grasos, que son una serie de moléculas con carbonos, cadenas de carbono cada vez más largos, los ácidos grasos chicos o los hidrocarburos cortos, por ejemplo, el metano, el propano, el butano, que son de cadena, tienen de 1 a 3, 4 carbonos, a temperatura ambiente, ¿cómo son? El metano, propano, metano, propano, son gaseosos. Ya a medida que vamos subiendo, el butano, el octano empiezan a hacerse líquidos a la misma temperatura. Y si vamos a hidrocarburos más pesados, ya empiezan a ser sólidos a la misma temperatura. ¿Cuál es la diferencia? Químicamente son prácticamente iguales, todos tienen carbono e hidrógeno. La diferencia es que al ser más largos, esas interacciones, esas fuerzas de Van der Waals actúan más fuerte y eso hace que haga falta más energía, por lo tanto más temperatura, para romper lo suficiente y que cambien de fase. ¿Sí? Por eso es que cuanto más larga es la cadena, y por eso también que se dice que cuando las grasas y los aceites, el aceite es líquido, pero cuando se va volviendo más pesado se va haciendo cada vez más fuerte. Fíjense las grasas, que son una mezcla de hidrocarburos y lípidos en un animal. Hay grasas que acá son casi como aceites a temperatura ambiente y hay otras que son súper sólidas. ¿Sí? Bueno, esas interacciones de Van der Waals también son muy importantes a nivel biológico porque las moléculas que conforman los sistemas biológicos suelen ser macromoléculas y son muy grandes. Muy bien, hasta acá, ¿cómo venimos? Probablemente todo esto lo van a ver en química, si no lo vieron todavía. Así que no lo pierdan de vista. Vamos a hacer un recreo